La mente humana tiene una fascinación casi poética por las fábulas. Nos encanta construir certezas sobre ideas que jamás cuestionamos simplemente porque alguien las repitió con la suficiente fuerza y durante el tiempo necesario. Desde pequeños hemos ido acumulando un equipaje lleno de mitos científicos, falsedades históricas y absurdos malentendidos que aceptamos como dogma absoluto sin pestañear. Pero no te preocupes, no estamos aquí para señalar a nadie ni para agitar tus pensamientos a mitad de la noche. En el viaje de hoy vamos a desmontar pacientemente, una por una, las 55 mentiras más grandes que la humanidad sigue dando por ciertas, envolviendo cada dato en una atmósfera tranquila para que tu cerebro pueda soltar la carga del día y deslizarse suavemente hacia el descanso. Prepárate para desaprender todo lo que creías saber, mientras la fina ironía de nuestras propias creencias te arrulla lentamente hacia un sueño profundo y reparador. Comenzamos. 1. Usamos únicamente el 10% de nuestro cerebro. Durante más de un siglo, gurús de la autoayuda, guionistas de Hollywood y charlatanes de fin de semana nos han vendido la tentadora idea de que el 90% de nuestra masa encefálica permanece dormida, esperando que un mantra mágico o una pastilla milagrosa nos convierta en genios intergalácticos. La realidad, por desgarradora que resulte para nuestra autoestima, es bastante menos poética. Utilizamos prácticamente el 100% de nuestro cerebro todos los días. La neurociencia moderna, a través de detalladas resonancias magnéticas, ha demostrado que incluso durante el sueño más profundo o al realizar las tareas más absurdas y cotidianas, casi todas las regiones cerebrales muestran actividad constante. Evolutivamente hablando, mantener un órgano que consume el 20% de nuestra energía metabólica para usar solo una décima parte habría sido un absoluto fracaso biológico. Así que, si a veces sentimos que no estamos dando nuestro máximo potencial, la culpa no es de un área durmiente del cerebro, sino de nuestra inigualable capacidad humana para perder el tiempo en redes sociales antes de ir a dormir. 2. Los cascos vikingos tenían cuernos. La imagen mental que todos tenemos de un feroz e imponente guerrero nórdico, desembarcando de su dracar con un imponente casco adornado con cuernos de buey es, en realidad, una invención puramente teatral del siglo XIX. La culpa de este mito histórico recae casi por completo en los diseñadores de vestuario de la ópera de Richard Wagner, quienes a mediados del siglo 1800 decidieron que los cantantes alemanes necesitaban lucir un aspecto mucho más salvaje y mitológico en el escenario. En el mundo real, un casco militar con cuernos habría sido una auténtica pesadilla táctica. En pleno combate cuerpo a cuerpo, cualquier hacha, espada o lanza enemiga habría enganchado los cuernos con facilidad, rompiéndole el cuello al desafortunado guerrero vikingo instantáneamente. Los verdaderos cascos nórdicos eran piezas de hierro redondeadas, lisas y funcionales, diseñadas para desviar los golpes, no para parecer portadas de discos de heavy metal. 3. Napoleón Bonaparte era ridículamente bajo. La leyenda del pequeño tirano francés que compensaba su diminuta estatura conquistando media Europa es uno de los triunfos de propaganda política más eficaces de la historia. El origen de este enorme malentendido se debe a una simple confusión de medidas entre el sistema métrico francés y el británico. Cuando Napoleón falleció en la isla de Santa Elena, su autopsia registró una altura de 5 pies con 2 pulgadas en pulgadas francesas, lo que equivale a aproximadamente 1,69 metros en nuestro sistema actual. Para los estándares de principios del siglo XIX, esa estatura era perfectamente promedio, e incluso superaba por un par de centímetros la media del hombre francés de la época. Sin embargo, los caricaturistas británicos, ansiosos por ridiculizar al emperador, tradujeron directamente las medidas a pulgadas inglesas, reduciéndolo a la categoría de un duendecillo enfurecido, un mito que la cultura popular se encargó de perpetuar gustosamente. 4. La Gran Muralla China se ve desde el espacio a simple vista. Es una de las afirmaciones favoritas de los libros de texto antiguos y de las conversaciones de sobremesa. La majestuosa obra arquitectónica de la China imperial es tan colosal que los astronautas pueden admirarla desde la órbita terrestre sin ayuda de telescopios. Lamentablemente, la física óptica arruina esta romántica fantasía. La Gran Muralla es inmensamente larga, pero también es increíblemente estrecha. Rara vez supera los 6 metros de ancho, y está construida con materiales locales como piedra, tierra y arcilla, cuyos colores se mimetizan a la perfección con el terreno circundante. Desde una órbita terrestre baja, observar la muralla a simple vista es el equivalente óptico a intentar localizar un cabello humano tirado sobre el suelo a una distancia de varios kilómetros. Varios astronautas de la NASA y la Agencia Espacial China han confirmado en repetidas ocasiones que el monumento es completamente invisible sin lentes de gran aumento.
5. Si tocas a un pajarito bebé, su madre lo abandona por tu olor. A casi todos nos dijeron de niños que si encontrábamos un pequeño polluelo caído del nido, jamás debíamos tocarlo, pues el terrible olor humano impregnado en sus plumas provocaría que su madre sintiera un asco profundo y lo dejara morir de hambre. Aunque esta historia ha salvado a miles de aves de ser aplastadas por niños curiosos, científicamente es una completa falsedad. La abrumadora mayoría de las aves pequeñas no poseen un sentido del olfato desarrollado. De hecho, sus bulbos olfativos son tan primitivos que apenas pueden percibir aromas intensos en el aire, y mucho menos detectar la sutil fragancia humana en sus crías. El instinto maternal de las aves es extremadamente fuerte, y los padres no dudarán en alimentar a su polluelo aunque haya sido manipulado por manos humanas. El verdadero peligro de moverlo radica en que podrías alejarlo del área donde sus padres lo están buscando activamente. 6. El chicle tarda 7 años en digerirse si te lo tragas. Esta aterradora advertencia materna ha aterrorizado a generaciones de niños distraídos que, por accidente o prisa, terminaron tragándose una goma de mascar. La idea de que una masa pegajosa permanece adherida a las paredes de nuestro estómago durante casi una década es nutricionalmente imposible. Es verdad que la base sintética del chicle, compuesta por elastómeros y resinas, es completamente inmune a los ácidos gástricos y a las enzimas digestivas humanas. Sin embargo, nuestro sistema digestivo no es un tubo pasivo. Es una impresionante maquinaria muscular que mueve todo lo que entra a través del peristaltismo. El chicle no se queda pegado en el estómago, simplemente viaja intacto a lo largo de los intestinos y es expulsado del cuerpo en un par de días, exactamente igual que la piel del maíz o las semillas de una fruta. 7. Cristóbal Colón probó que la Tierra era redonda cuando todos la creían plana. La épica narrativa escolar nos presenta a un incomprendido Cristóbal Colón luchando audazmente contra una clase académica oscurantista que temía que los barcos cayeran por el borde del planeta hacia un abismo repleto de monstruos marinos. Esta bonita historia es un mito inventado en el siglo XIX por el escritor Washington Irving. La realidad es que cualquier persona con un mínimo de educación en la Europa del siglo XV sabía perfectamente que la Tierra era una esfera. Geógrafos griegos como Eratóstenes habían calculado el diámetro del planeta con una precisión asombrosa 2000 años antes de la llegada de Colón a América. La verdadera discusión entre los sabios de Salamanca y Colón no era sobre la forma de la Tierra, sino sobre su tamaño. Los académicos sostenían con razón que el planeta era demasiado grande para llegar a Asia, navegando hacia el oeste con las reservas de comida de la época. Mientras que Colón, con cálculos erróneos, pensaba que era mucho más pequeña. De no haber tropezado por casualidad con el continente americano, el navegante habría muerto de sed en medio del océano. 8. El color rojo enfurece a los toros. Durante siglos, el espectáculo taurino ha mantenido la creencia popular de que la capa roja del matador provoca una furia ciega e incontrolable en el animal, haciendo que embista con violencia desenfrenada. La biología ocular de los bovinos demuestra algo completamente distinto. Los toros son animales dicrómatas, lo que significa que carecen de los fotorreceptores necesarios para procesar el color rojo, viéndolo en realidad como un tono grisáceo o amarillento opaco. El animal no embiste por el color del lienzo, sino por el movimiento agresivo, rápido e impredecible de la tela, siendo agitada frente a sus ojos. El uso de la muleta roja es una tradición puramente estética, pensada para el público humano, principalmente para disimular las manchas de sangre durante la faena, demostrando que la furia del toro responde al instinto de defensa ante una amenaza en movimiento, sin importar el tinte de la tela. 9. Los camellos almacenan agua dentro de sus jorobas. Es uno de los datos de naturaleza más repetidos desde la infancia. El camello es el barco del desierto porque lleva gigantescos depósitos de agua líquida en la espalda para sobrevivir meses sin beber. Si alguien abriera la joroba de un camello esperando encontrar un estanque de agua fresca, se llevaría una desagradable sorpresa orgánica. Las jorobas están compuestas casi en su totalidad por tejido adiposo, es decir, grasa concentrada. Concentrar la grasa en un solo punto superior evita que el animal tenga una capa aislante por todo el cuerpo, permitiéndole liberar calor eficientemente en el abrasador desierto. Cuando la comida escasea, el camello metaboliza esa grasa, convirtiéndola en energía y liberando agua como subproducto metabólico. Para almacenar agua líquida real, el camello no usa su joroba, sino su torrente sanguíneo y su sistema digestivo, donde sus glóbulos rojos ovalados y ultra flexibles pueden expandirse masivamente sin romperse. 10. Afeitarte el vello hace que crezca más grueso, duro y oscuro. Este mito es mantenido vivo por legiones de adolescentes ansiosos por lucir una barba tupida y por adultos que temen a las maquinillas de afeitar.
La idea de que cortar un filamento de queratina en la superficie de la piel puede alterar mágicamente la genética de la raíz es biológicamente imposible. El vello corporal crece naturalmente con una forma cónica, afinándose suavemente hacia la punta. Cuando pasas la cuchilla, cortas el vello en su parte media más ancha, dejando una base plana y recta. Al volver a crecer, esa punta roma raspa al contacto con los dedos y parece temporalmente más rígida y oscura, pero es simplemente una ilusión óptica y táctil. El grosor, la densidad y el color del vello están determinados estrictamente por tus hormonas y tu genética profunda, no por la frecuencia con la que visites el rastrillo. 11. Los murciélagos son completamente ciegos. La célebre frase «más ciego que un murciélago» ha condenado a estos incomprendidos mamíferos voladores a una reputación de absoluta invalidez visual. Es cierto que los murciélagos son maestros indiscutibles de la ecolocalización, utilizando un sonar ultrasónico fascinante para navegar y cazar insectos diminutos en la más absoluta oscuridad de las cuevas. Sin embargo, ninguna de las más de 1.300 especies de murciélagos conocidas en el planeta es ciega. De hecho, muchas especies de murciélagos de gran tamaño, que se alimentan de fruta y néctar, no utilizan la ecolocalización en absoluto y poseen ojos perfectamente desarrollados que ven bastante mejor que los humanos en condiciones de poca luz. Incluso las especies más pequeñas conservan una visión funcional ajustada a la penumbra, demostrando que el sonar es una herramienta de precisión complementaria, no un sustituto de sus ojos. 12. Comer zanahorias te da supervisión en la oscuridad. Esta piadosa mentira nutricional fue inculcada a millones de niños para que terminaran las verduras de su plato, pero su verdadero origen es una brillante operación de desinformación militar británica durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, la Fuerza Aérea Real Británica comenzó a utilizar un nuevo y secreto sistema de radar a bordo para derribar cazas nocturnos alemanes antes de que fueran detectados, para evitar que los espías nazis descubrieran la existencia del radar. El Ministerio de Información británico lanzó una masiva campaña de prensa afirmando que el éxito casi sobrenatural de sus pilotos de combate se debía a que consumían cantidades masivas de zanahorias, lo que les otorgaba una visión nocturna prodigiosa. Aunque el betacaroteno y la vitamina A de la zanahoria ayudan a mantener la salud ocular básica, jamás te darán la capacidad de ver en la penumbra como si fueras un felino. 13. Albert Einstein reprobó matemáticas en la escuela primaria. El reconfortante mito de que el físico más brillante de la era moderna era un pésimo estudiante de matemáticas ha servido de consuelo a millones de estudiantes con malas calificaciones en todo el mundo. Esta mentira nació de una simple mala interpretación de los certificados escolares suizos a finales del siglo XIX. Cuando Einstein estudiaba en Suiza, las autoridades educativas invirtieron la escala de calificaciones. El número 6, que antes representaba la nota más baja, pasó a ser la máxima puntuación posible. Un biógrafo apresurado vio las calificaciones pasadas de Einstein repletas de unos y asumió erróneamente que había reprobado todo. En realidad, el joven Albert había dominado el cálculo diferencial e integral antes de cumplir los 15 años de edad. Y las matemáticas escolares le resultaban tan ridículamente sencillas que solía aburrirse profundamente durante las lecciones. 14. Los peces dorados tienen una memoria de solo 3 segundos. Trágico destino el de las pequeñas carpas doradas de pecera, condenadas en la mente popular a vivir en un bucle eterno de amnesia absoluta, donde cada vuelta al acuario representa un mundo completamente nuevo. Experimentos científicos rigurosos han destruido por completo este prejuicio acumulado durante décadas. Los peces dorados no solo poseen una memoria a largo plazo que puede durar meses o incluso años, sino que también son capaces de aprender tareas complejas. Diversos estudios han demostrado que estos peces pueden asociar sonidos específicos con la hora de la comida, recordar laberintos complicados, diferenciar entre tonos de voz humanos y reconocer visualmente a sus dueños. Así que, la próxima vez que mires a un pez dorado, ten por seguro que te recuerda perfectamente y sabe con precisión quién es el humano que le da de comer. 15. La sangre venosa que corre por tu cuerpo es de color azul. Al mirar nuestras muñecas a través de la piel, resulta muy fácil creer que la sangre desoxigenada que regresa al corazón es de un tono azul intenso, volviéndose roja brillante solo cuando sale al exterior y entra en contacto directo con el oxígeno del aire. Esta es una ilusión puramente óptica provocada por la física de la luz y la estructura de nuestra piel. La sangre humana siempre es de color rojo, sin excepción. La hemoglobina rica en oxígeno es de un rojo carmesí brillante, mientras que la sangre desoxigenada adopta un tono rojo oscuro o vinoso. La razón por la que vemos las venas de color azulado o verdoso se debe a cómo las diferentes longitudes de onda de la luz penetran la piel y la grasa corporal. La luz roja penetra más profundamente y es absorbida por la sangre,
mientras que la luz azul rebotando en la superficie es reflejada de vuelta a nuestros ojos. 16. Los perros solo ven en blanco y negro. Durante generaciones hemos mirado a nuestras mascotas con una pizca de condescendiente lástima, convencidos de que viven atrapados en el triste e incoloro universo visual de una película clásica del cine mudo. Esta antigua creencia popular afirma que los perros únicamente pueden distinguir sombras grisáceas, blanco y negro. Sin embargo, la estructura ocular canina es bastante más sofisticada de lo que solemos otorgarle. Aunque es verdad que no perciben la riqueza cromática que disfrutamos los humanos, los perros poseen una visión dicromática muy similar a la de las personas con daltonismo para los tonos rojos y verdes. Sus ojos cuentan con receptores fotosensibles capaces de identificar con absoluta claridad las gamas del azul, el amarillo y los tonos grises. Así que ese juguete de color azul brillante que le lanzas en el césped no es un borrón gris en su mente, sino un objeto intensamente llamativo que destaca con total nitidez sobre un fondo que ellos perciben en tonos amarillentos opacos. 17. Despertar abruptamente a un sonámbulo puede causarle un infarto. Existe un mito urbano sumamente extendido que nos advierte, con gravedad casi médica, que si osamos despertar a una persona en medio de un episodio de sonambulismo, el impacto psicológico o el susto repentino podría provocarle un ataque al corazón, un derrame cerebral o un estado permanente de locura. La medicina del sueño ha desmentido esta alarmante exageración en múltiples ocasiones. Despertar a alguien mientras camina dormido no es letal en absoluto, aunque sí resulta una experiencia profundamente desorientadora, incómoda y aterradora para el afectado, quien de pronto se descubre de pie en la cocina en medio de la penumbra, sin comprender cómo llegó ahí. La verdadera razón para no despertarlos bruscamente no es proteger su corazón, sino evitar una reacción defensiva e involuntaria por puro sobresalto. Lo más sensato y compasivo que puedes hacer es tomar suavemente sus hombros y guiarlo con voz pausada de vuelta a la seguridad de su cama. 18. El azúcar causa hiperactividad inmediata en los niños. Cualquier padre o madre que haya organizado una fiesta infantil jurará sobre la Biblia que el consumo desmedido de pasteles, golosinas y refrescos transforma a los niños en pequeñas criaturas frenéticas e incontrolables que rebotan contra las paredes. Curiosamente, este fenómeno sociológico no ocurre en el torrente sanguíneo de los niños, sino en la percepción psicológica de los adultos. Rigurosos estudios científicos con pruebas de doble ciego, donde a un grupo de niños se le dio azúcar real y a otro endulzantes artificiales sin que los padres supieran cuál era cuál, demostraron de forma contundente que la glucosa no altera en absoluto la conducta o la atención infantil. El estado de euforia desbordada en las fiestas infantiles es provocado por el ambiente festivo, los juegos, la música alta y la compañía de otros niños. El efecto del azúcar es un clásico mito de expectativa. Los padres esperan que el niño se vuelva hiperactivo tras comer un dulce y condicionan su propia interpretación de los hechos. 19. Thomas Edison inventó la bombilla incandescente. La narrativa popular nos ha vendido a Thomas Alva Edison como el solitario e insomne genio que, tras una revelación casi divina, concibió y construyó la primera bombilla de luz de la historia desde su laboratorio en New Jersey. Si bien Edison era un empresario brillante y un perfeccionista incansable, la bombilla eléctrica ya existía décadas antes de que él registrara su famosa patente. Más de 20 inventores a lo largo de Europa y Estados Unidos, incluyendo nombres fundamentales como Humphrey Davy o Warren de la Rue, ya habían desarrollado prototipos funcionales de lámparas incandescentes. El problema de aquellos primeros modelos era que duraban muy pocos minutos encendidos o resultaban absurdamente costosos de fabricar. El verdadero mérito histórico de Edison no fue inventar la bombilla desde cero, sino comprar y perfeccionar las patentes existentes, descubriendo un filamento de bambú carbonizado que podía permanecer encendido durante cientos de horas y creando el sistema comercial para llevar electricidad a los hogares. 20. Un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar. Esta conocida frase hecha, utilizada incansablemente en la literatura y el lenguaje cotidiano como una metáfora de consuelo ante las desgracias impredecibles, es físicamente falsa. A la naturaleza no le importa en absoluto la estadística poética de los refranes humanos. Los rayos buscan de forma natural el camino de menor resistencia eléctrica para descargar la inmensa energía acumulada en las nubes hacia la Tierra, lo que significa que las estructuras altas, aisladas y compuestas de materiales conductores son blancos recurrentes e inevitables. El famoso rascacielos Empire State de Nueva York, por citar un ejemplo impresionante, es alcanzado por rayos un promedio de 25 a 28 veces cada año. E incluso ha llegado a recibir más de 8 descargas directas durante una sola tormenta eléctrica severa. Lejos de evitar los lugares golpeados,
La física garantiza que si un sitio es propicio para atraer un rayo, continuará recibiéndolos de forma sistemática. 21. Si te tragas una semilla de sandía, germinará en tu estómago. Es una de las amenazas infantiles más universales y efectivas de la historia familiar. La inquietante advertencia de que tragar por accidente la semilla negra de una sandía provocará que una enorme planta comience a echar raíces en tus entrañas hasta salir por tus orejas. Aunque la imagen mental es digna de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, el entorno gástrico humano es el lugar más hostil imaginable para la botánica. Tu estómago es esencialmente un tanque lleno de ácido clorhídrico concentrado y enzimas digestivas diseñadas específicamente para descomponer la materia orgánica. Una semilla vegetal carece por completo de la luz solar, el oxígeno y el sustrato adecuado para germinar. En el hipotético e imposible caso de que lograra resistir los corrosivos jugos gástricos, simplemente recorrería el tracto intestinal sin pena ni gloria antes de ser expulsada de manera absolutamente inofensiva. 22. Tronarse los nudillos provoca artritis a largo plazo. El perturbador y seco chasquido que produce doblar los dedos ha sido perseguido por generaciones de madres y abuelas convencidas de que ese hábito desgasta prematuramente las articulaciones y condena las manos a sufrir una dolorosa artritis en la vejez. La ciencia moderna ha demostrado que ese característico sonido no tiene nada que ver con huesos chocando entre sí o cartílagos desgastándose. El chasquido es provocado por la liberación de pequeñas burbujas de gas nitrógeno, que se forman y colapsan rápidamente en el líquido sinovial que lubrica nuestras articulaciones. El caso más célebre que desmintió este mito fue el del Dr. Donald Unger, quien durante más de 60 años se tronó metódicamente los nudillos de la mano izquierda todos los días, mientras dejaba la mano derecha intacta como grupo de control. Tras 6 décadas y miles de chasquidos, examinó sus propias manos y comprobó que ambas presentaban exactamente la misma salud articular, sin el menor rastro de artritis. 23. Orinar sobre una picadura de medusa alivia el dolor. Popularizado masivamente por un famoso episodio de la comedia Friends en los años 90, este remedio casero de playa promete que la urea contenida en la orina humana neutraliza el veneno de los tentáculos y calma el ardor de inmediato. En la vida real, aplicar orina sobre una picadura de medusa no solo es una práctica innecesariamente antihigiénica, sino que puede empeorar drásticamente la situación. Las células urticantes de la medusa que quedan adheridas a la piel, llamadas nematocistos, reaccionan con extrema sensibilidad a los cambios en la concentración de sales y agua dulce, dependiendo de la química corporal de la persona. La orina puede alterar el pH y provocar que las células que aún no han liberado su veneno se activen masivamente, inyectando una segunda dosis de toxinas en la herida. Los expertos marinos recomiendan en su lugar lavar la zona con agua de mar tibia o aplicar vinagre doméstico para inactivar los tentáculos. 24. Isaac Newton descubrió la gravedad porque le cayó una manzana en la cabeza. La estampa idílica del célebre físico inglés descansando plácidamente bajo la sombra de un frondoso manzano, cuando, de pronto, una fruta madura impacta violentamente contra su cráneo provocando el chispazo de la ley de la gravitación universal, es una simplificación poética creada para adornar los libros de historia. Es verdad que las manzanas jugaron un papel inspirador en el pensamiento de Newton, pero no hubo ningún impacto físico doloroso de por medio. Según los escritos de su amigo y biógrafo William Stukeley, Newton simplemente contemplaba la caída meditativa de las manzanas desde la ventana de su jardín durante los años de la Gran Peste en Inglaterra. El verdadero avance de Newton no fue darse cuenta de que las cosas caen hacia abajo, algo que cualquier ser humano sabía desde la prehistoria, sino hacerse la brillante pregunta de por qué las manzanas caen siempre en línea recta hacia el centro de la Tierra, y si esa misma fuerza invisible era la responsable de mantener a la Luna en su órbita alrededor de nuestro planeta. 25. El agua del inodoro gira en sentido contrario en el hemisferio sur por el efecto Coriolis. Es uno de los mitos pseudocientíficos más repetidos en programas de viaje y conversaciones escolares. La idea de que la rotación de la Tierra obliga al agua del desagüe a girar hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La física que respalda la fuerza de Coriolis es absolutamente real, pero actúa a escalas geográficas gigantescas, influyendo en la dirección de los huracanes, los vientos atmosféricos y las grandes corrientes oceánicas. En la diminuta escala de un lavabo, una tina o un inodoro doméstico, la fuerza
de Coriolis es tan infinitesimalmente débil que resulta completamente insignificante. El sentido en el que gira el remolino de tu baño depende única y exclusivamente del diseño del tazón, la inclinación de la cerámica, la dirección en la que ingresan los chorros de agua y las microcorrientes previas que existían en el recipiente antes de jalar la palanca. 26. Beber alcohol te ayuda a combatir el frío intenso. La clásica imagen romántica de los perros San Bernardo rescatando viajeros extraviados en los Alpes suizos con un pequeño barril de brandy colgado al cuello ha perpetuado la peligrosa creencia de que un trago fuerte de alcohol es el remedio perfecto para calentar el cuerpo en heladas extremas. Cuando ingieres alcohol, sientes casi de inmediato una reconfortante ráfaga de calor recorriendo tu pecho y tu cara. Sin embargo, esta sensación es una trampa mortal de la fisiología. El alcohol es un potente vasodilatador que obliga a los vasos sanguíneos periféricos a abrirse, enviando una gran cantidad de sangre caliente desde el núcleo de tu cuerpo directamente hacia la superficie de la piel. Esto te da la ilusión de estar en calor, pero en realidad estás liberando aceleradamente tu calor interno hacia el ambiente exterior, reduciendo peligrosamente tu temperatura corporal central y aumentando drásticamente el riesgo de sufrir hipotermia severa. 27. Coca-Cola inventó el traje rojo de Santa Claus. Existe la versión muy extendida de que el simpático anciano de barba blanca vestía originalmente de verde, azul o café, y que no fue sino hasta la década de 1930 cuando la compañía Coca-Cola, en un descarado movimiento de mercadotecnia, decidió vestir a Papá Noel con los colores corporativos rojos y blancos de su refresco para una campaña navideña. La realidad es que el vestuario rojo de Santa Claus ya era el estándar popular muchas décadas antes de que la empresa refresquera existiera. Las ilustraciones británicas y estadounidenses del siglo XIX, inspiradas en las vestiduras episcopales rojas de San Nicolás de Mira y formalizadas por el famoso caricaturista Thomas Nast en la revista Harper's Weekly, ya mostraban sistemáticamente a Santa Claus con su icónico traje rojo bordeado de piel blanca. Lo que la compañía hizo a través del ilustrador Haddon Sundblom fue simplemente humanizar y estandarizar su figura rechoncha y bonachona, pero el color rojo ya era una tradición navideña centenaria. Llegamos exactamente a la mitad de nuestro recorrido. Si todavía no te has quedado profundamente dormido desmontando las grandes ilusiones de la civilización humana, considera este el momento perfecto para pausar un segundo, regalarle un generoso like a este video y suscribirte a cosas que no necesitabas saber. Compartir este contenido en tus grupos de mensajería no solo ayuda a mantener con vida este rincón de paz e ironía, sino que le evitará a tus conocidos el papelón de andar repitiendo estos mitos en su próxima cena familiar. Acomoda de nuevo la almohada, que aún nos quedan 28 mentiras más por desarmar. 28. Los camaleones cambian de color para camuflarse con el entorno. La cultura popular y los dibujos animados nos han enseñado que el camaleón es un maestro supremo del disfraz que, al posarse sobre una superficie a rayas o de color rojo brillante, ajustará mágicamente el pigmento de su piel para volverse completamente invisible ante sus depredadores. Aunque la capacidad de cambiar de color en estos reptiles es un prodigio fascinante de la biología, el camuflaje es solo un beneficio secundario e involuntario. Los camaleones alteran su pigmentación a través de células especializadas llamadas iridóforos, principalmente como una herramienta de comunicación social y regulación térmica. Un camaleón cambia a tonos oscuros cuando tiene frío para absorber mejor la luz solar, o adopta colores brillantes e intensos para advertir a un rival que defenderá su territorio, atraer a una hembra durante el cortejo o expresar estados de estrés y miedo desmedido. Su piel refleja su estado de ánimo y su temperatura, no el patrón del tapiz donde lo coloques. 29. Debes esperar una hora después de comer antes de nadar para evitar un calambre mortal. Esta regla de oro veraniega ha arruinado las tardes de piscina de millones de niños a los que se les prohibía tocar el agua durante 60 interminables minutos tras probar un bocado, bajo la siniestra advertencia de que la digestión robaría toda la sangre de sus extremidades provocando un corte de digestión y un ahogamiento inevitable. La fisiología médica desmiente esta exageración. Es verdad que tras una comida abundante, el cuerpo redirige un porcentaje de flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo, pero el organismo conserva reservas más que suficientes para mantener los músculos de los brazos y las piernas funcionando con absoluta normalidad. Nadar suavemente después de comer no representa ningún peligro mortal. Lo que popularmente se conoce como corte de digestión es en realidad un choque térmico provocado por entrar bruscamente a agua extremadamente fría, cuando el cuerpo está muy caliente, algo que puede ocurrir estés en plena digestión o con el estómago completamente vacío. 30. Los avestruces esconden la cabeza bajo la tierra cuando tienen miedo.
La metáfora del avestruz que entierra cobardemente su cabeza en la arena para ignorar los peligros que lo rodean es una de las comparaciones más comunes en la política y la psicología. Sin embargo, si un ave de más de 100 kilos de peso enterrara literalmente la cabeza en la tierra cada vez que presiente a un depredador, habría muerto asfixiada hace millones de años, perdiendo la carrera evolutiva. Este mito nació de una ilusión óptica observada desde la distancia. Los avestruces excavan hoyos no muy profundos en el suelo de la sabana para depositar sus huevos y rotarlos metódicamente usando sus picos varias veces al día, lo que hace parecer que tienen la cabeza sepultada. Además, cuando un avestruz detecta una amenaza lejana y prefiere no correr, se recuesta al ras del suelo estirando su largo cuello para mimetizarse con el entorno. Desde lejos, su cuerpo parece una simple roca y su cabeza simula estar enterrada. 31. La regla de los 5 segundos para la comida caída al suelo. Esta famosa y piadosa norma gastronómica, inventada con toda seguridad por alguien con demasiada hambre y muy pocas ganas de tirar una galleta al bote de basura, sostiene que si recoges cualquier alimento del piso antes de que transcurran 5 segundos, las bacterias del suelo permanecerán respetuosamente paralizadas, contemplando el cronómetro. La microbiología moderna ha destruido de golpe este reconfortante mito de cocina. La transferencia bacteriana no opera con retrasos temporales ni respeta acuerdos de caballeros. Ocurre en una fracción infinitesimal de segundo, de forma prácticamente instantánea, en el preciso momento en que el alimento toca la superficie. La cantidad de microorganismos que se adhieren a tu comida no depende del tiempo que permanezca en el suelo, sino de dos factores mucho más terrenales: la humedad del alimento y la porosidad de la superficie. Un trozo de sandía húmedo acumulará miles de bacterias en un milisegundo sobre una baldosa, mientras que un fruto seco en un piso de madera limpio tendrá menos adherencia. Sin embargo, la física microbiana jamás esperará a que cuentes hasta 5 antes de colonizar tu tentempié. 32. Las moscas domésticas solo viven 24 horas. Es un pensamiento casi poético y lleno de conmiseración que solemos repetir mientras intentamos espantar con un periódico enrollado a ese molesto e insistente insecto que orbita nuestra habitación a mitad de la noche. La idea de que la mosca común tiene una existencia efímera y trágica que se extingue exactamente al cabo de un solo día. La realidad es bastante menos romántica y considerablemente más frustrante para nuestro descanso. La creencia popular suele confundir a la mosca doméstica con las efímeras, un orden de insectos acuáticos cuyos adultos verdaderamente viven apenas unas pocas horas con el único propósito de reproducirse. Una mosca común bien alimentada y protegida de nuestros raquetazos eléctricos puede vivir tranquilamente entre 2 semanas y un mes entero en el interior de tu hogar. Durante ese prolongado mes de vida, una sola hembra es capaz de poner cientos de huevos, demostrando que su paso por tu sala de estar no es una fuga fugaz, sino una estancia bastante bien planificada. 33. Lavarte los dientes inmediatamente después de comer protege tu esmalte. Desde la infancia se nos ha inculcado la disciplina casi religiosa de correr directamente hacia el lavabo con el cepillo de dientes en mano, en el segundo exacto en que soltamos el tenedor tras la comida. Sin embargo, los odontólogos advierten que esta prisa obsesiva puede ser profundamente destructiva para tu dentadura. Cuando ingieres alimentos, especialmente aquellos ricos en azúcares, cítricos, refrescos o café, el nivel de pH dentro de tu boca cae en picada, volviéndose altamente ácido. Esta acidez temporal ablanda y desmineraliza la capa protectora del esmalte dental. Si procedes a frotar vigorosamente tus dientes con las cerdas del cepillo en ese preciso instante, no estás limpiando la superficie. En realidad, estás raspando y desgastando mecánicamente un esmalte que se encuentra frágil y vulnerable, empujando los ácidos hacia las capas internas de la pieza dental. Lo científicamente recomendable es enjuagarse la boca con agua tibia y esperar al menos 30 minutos para que la saliva neutralice el ambiente gástrico antes de cepillarte. 34. Sudar abundantemente en un sauna o haciendo ejercicio elimina las toxinas del cuerpo. El lucrativo mercado del bienestar, las fajas de neopreno y las rutinas de desintoxicación nos han vendido la agradable fantasía de que el sudor es una especie de elixir de purificación biológica, a través del cual el cuerpo expulsa ruidosamente alcohol, grasas y metales pesados acumulados durante el fin de semana. La fisiología humana nos recuerda de forma tajante que las glándulas sudoríparas no son filtros de orgánica. La función primordial del sudor es casi exclusivamente termorreguladora. El cerebro envía agua y sales minerales a la piel para que, al evaporarse, enfríen la superficie corporal y eviten que te mueras de un golpe de calor. El sudor está compuesto en un 99% por agua pura, acompañada de insignificantes trazas de sodio y potasio.
Los únicos órganos legítimos, eficientes y perfeccionados por millones de años de evolución para filtrar y eliminar las toxinas reales de tu torrente sanguíneo son tus riñones y tu hígado. Ningún sauna del mundo hará el trabajo que le corresponde a tus órganos internos. 35. Salir a la calle con el cabello mojado o pasar frío provoca resfriados. La abuelita universal siempre tenía a la mano esa severa e inapelable sentencia invernal. Si te atreves a salir a la calle con el pelo húmedo, si caminas descalzo sobre el piso frío, o si no te abrigas el cuello, amanecerás al día siguiente con una neumonía devastadora y fiebre alta. Aunque la correlación entre el invierno y las enfermedades respiratorias es innegable, la temperatura ambiental por sí sola es incapaz de generar una infección. Los resfriados, la gripe y las bronquitis son causados única y estrictamente por microorganismos biológicos, virus como el rinovirus o el de la influenza. Un viento helado recorriendo tu espalda no crea virus de la nada en tus vías respiratorias. La verdadera razón por la que nos enfermamos más en las estaciones frías se debe a que tendemos a encerrarnos durante horas en espacios cerrados, mal ventilados y junto a otras personas que estornudan, sumado a que el aire seco de los interiores puede resecar la mucosa nasal, reduciendo levemente nuestras defensas locales, pero jamás porque tu cabello no estuviera seco. 36. Los lemmings se suicidan en masa tirándose por los acantilados. La triste y perturbadora imagen de hordas compuestas por miles de pequeños roedores árticos, corriendo a ciegas hacia un acantilado costero para saltar en masa hacia una muerte segura en el mar, es una de las metáforas sobre la conducta de rebaño más famosas de la cultura occidental. Lamentablemente para la reputación de la zoología, esta dramática historia de suicidio colectivo es un completo fraude mediático fabricado por la industria del entretenimiento. El mito se consolidó definitivamente en 1958, a través del aclamado documental de la compañía Disney titulado White Wilderness. Durante el rodaje en Canadá, los realizadores importaron lemmings comprados a niños locales, los colocaron sobre una plataforma giratoria cubierta de nieve y los empujaron físicamente al vacío frente a las cámaras con palas para simular la trágica migración suicida. Los lemmings son excelentes nadadores que migran en grupos cuando la población colapsa, y aunque algunos se ahogan accidentalmente al intentar cruzar ríos anchos, el suicidio masivo premeditado fue solo un montaje de cinematografía documental. 37. La palabra sushi significa pescado crudo en japonés. Es el error gastronómico más extendido del mundo occidental. Asumir de forma automática que pedir sushi en un restaurante equivale a comer tiras de pescado crudo servidas sobre una tabla de madera. Cuando la gastronomía nipona comenzó su expansión global, la asociación visual hizo que el público general fusionara dos conceptos totalmente distintos. La palabra sushi en el idioma japonés no hace ninguna referencia a la carne de mar ni al estado de cocción de los alimentos. Gramaticalmente se traduce como arroz amargo o de sabor agrio. El término se refiere de manera estricta al arroz aglutinante sazonado con vinagre de arroz, azúcar y sal, que históricamente se utilizaba como un método tradicional para conservar el pescado mediante fermentación. Puedes preparar un rollo de sushi utilizando verduras, huevo, fruta o carne cocida, y seguirá siendo técnicamente un sushi. Por el contrario, el plato tradicional japonés que consiste exclusivamente en finas rebanadas de pescado o marisco fresco crudo sin arroz, recibe el nombre de sashimi. 38. La lengua humana está dividida en un mapa rígido de sabores. En casi todos los libros de texto escolares de biología, aparecía ese famoso e ilustrativo dibujo de la lengua dividida minuciosamente en sectores coloreados, la punta encargada de percibir lo dulce, los laterales posteriores captando lo ácido, los bordes delanteros sintiendo lo salado y el fondo reservado exclusivamente para la amargura. Este mapa de la lengua es el resultado de un error de traducción y una pésima interpretación científica que duró casi un siglo. En 1901, el investigador alemán David Hannig publicó un estudio donde señalaba variaciones absolutamente mínimas e insignificantes en la sensibilidad perceptiva de la lengua. Décadas más tarde, un psicólogo estadounidense tradujo mal los gráficos, convirtiendo leves matices de sensibilidad en zonas exclusivas e inamovibles. La neurobiología moderna ha confirmado que todas las papilas gustativas capaces de detectar sabores, repartidas por toda la superficie de la lengua, e incluso en el paladar, poseen receptores para procesar los 5 sabores básicos por igual. 39. Las uñas y el cabello continúan creciendo después de la muerte. Existe una macabra leyenda urbana que afirma que si exhumáramos un ataúd semanas después del entierro, nos encontraríamos con un cadáver luciendo un cabello notablemente más largo y unas uñas filosas que habrían continuado desarrollándose biológicamente en la penumbra de la tumba. Esta espeluznante historia se basa en una pura y simple ilusión óptica,
creada por los procesos naturales de la descomposición cadavérica. Para que el cabello o las uñas crezcan, el cuerpo requiere un flujo constante de glucosa, oxígeno y división celular activa coordinada por el sistema cardiovascular, algo que cesa de inmediato al ocurrir la muerte clínica. Lo que realmente sucede dentro del ataúd es que la piel y los tejidos blandos del cadáver pierden agua aceleradamente, sufriendo una deshidratación severa que provoca que la piel se encoja, se retraiga y se pegue contra la estructura ósea. Al retraerse la piel de los dedos y del cuero cabelludo, la base de las uñas y las raíces del cabello quedan al descubierto, haciendo que parezcan visiblemente más largas. 40. Los girasoles adultos siguen al sol durante absolutamente todo el día. El propio nombre de esta majestuosa flor evoca la romántica imagen de un campo entero de enormes pétalos amarillos girando en perfecta sincronía de oeste a este, siguiendo mecánicamente el recorrido de la estrella solar a través del cielo desde el amanecer hasta el ocaso. Si bien este fenómeno es real, la botánica aclara que solo ocurre en una etapa muy específica y temprana de la vida de la planta. Las flores jóvenes de girasol exhiben heliotropismo debido a un crecimiento desigual del tallo impulsado por hormonas vegetales llamadas auxinas durante las mañanas y las tardes. Sin embargo, una vez que el girasol alcanza la madurez, su tallo se vuelve rígido, leñoso y el proceso de heliotropismo se detiene para siempre. Los girasoles adultos se quedan congelados permanentemente mirando hacia una única dirección fija, el este. Esto les permite calentarse mucho más rápido con los primeros rayos del sol matutino, lo que atrae a una variedad significativamente mayor de insectos polinizadores. 41. Tocar la piel rugosa de un sapo o una rana te provocará verrugas. Es uno de los cuentos de advertencia campestres más populares de la infancia. La firme amenaza de que si te atreves a sostener en tus manos un sapo o una rana, las protuberancias rugosas que cubren la epidermis del anfibio se contagiarán mágicamente a tus dedos en forma de molestas verrugas de piel. La dermatología nos asegura que la piel de los anfibios es totalmente incapaz de transmitir verrugas a un ser humano. Las pequeñas protuberancias que observamos en la espalda de un sapo son en realidad glándulas parótidas especializadas que segregan fluidos amargos para defenderse de sus depredadores naturales. Por su parte, las verrugas humanas son infecciones cutáneas causadas de manera exclusiva por diversas cepas del virus del papiloma humano. Un patógeno que solo se contagia a través del contacto directo de piel a piel entre seres humanos o por manipular objetos contaminados con el virus, dejando a los pobres e inofensivos sapos completamente al margen de cualquier infección dermatológica. 42. La carne de pavo produce un sueño incontrolable por su alto contenido de triptófano. Tras las grandes cenas festivas de fin de año, es extremadamente común ver a familias enteras desplomadas en los sofás, sumidas en un sopor profundo que popularmente se atribuye a la carne de pavo. La narrativa común culpa al triptófano, un aminoácido esencial presente en la carne de esta ave que el cerebro utiliza para sintetizar serotonina y melatonina, las hormonas del descanso. Aunque el pavo contiene triptófano, la cantidad que posee es exactamente la misma que encuentras en una pechuga de pollo, un trozo de carne de res, un pedazo de queso o una porción de atún. El sopor aplastante que sientes tras la cena de Navidad no es provocado por una reacción química mágica del pavo. Es la consecuencia directa de haber ingerido una cantidad astronómica de calorías, grasas y carbohidratos de asimilación rápida, acompañados habitualmente de varias copas de alcohol. Tu cuerpo simplemente desvía casi toda su energía y torrente sanguíneo hacia el estómago para procesar semejante banquete digestivo. 43. La radiación del microondas altera la estructura molecular de la comida volviéndola peligrosa. El electrodoméstico más práctico de nuestras cocinas ha sido objeto de oscuras teorías conspirativas desde su popularización en los años 70, afirmando que calentar los alimentos en su interior destruye por completo los nutrientes, contamina la comida con radiación maligna y genera compuestos cancerígenos en los platos. Este temor infundado nace de una profunda confusión sobre los distintos tipos de radiación física. Los hornos microondas utilizan radiación electromagnética no ionizante de baja frecuencia, exactamente la misma familia de ondas que utilizan las estaciones de radio o las redes de internet inalámbrico. Estas ondas no alteran la estructura atómica ni vuelven radiactiva la materia. Su único efecto físico es hacer vibrar las moléculas de agua presentes en la comida a gran velocidad, generando fricción y por lo tanto, calor. De hecho, al calentar la comida de forma rápida y sin sumergirla en agua hirviendo, el microondas conserva significativamente mejor las vitaminas termolábiles que los métodos tradicionales de cocción en estufa. 44. Añadir una pizca de sal al agua hace que hierva significativamente más rápido.
Es un truco culinario transmitido de generación en generación y aplicado casi por instinto en la mayoría de los hogares. Arrojar una cucharada de sal fina a la olla con agua fría, bajo la promesa de que esto acelerará el proceso de ebullición, ahorrando tiempo y gas al cocinar pasta. La termodinámica arruina este atajo gastronómico demostrando que sucede exactamente lo contrario. Cuando disuelves un soluto como la sal en un líquido, ocurre un fenómeno físico llamado elevación ebulloscópica, lo que significa que el punto de ebullición del agua aumenta, requiriendo una temperatura ligeramente mayor para comenzar a hervir. Sin embargo, para alterar el tiempo de ebullición de forma medible en una olla de cocina doméstica estándar, necesitarías agregar proporciones masivas de sal, que volverían el agua completamente intransitable e incomible. La pizca de sal que agregas al agua de la pasta le da un sabor delicioso al alimento, pero no cambiará en absoluto el tiempo que tarda la estufa en romper el hervor. 45. La cafeína del café te causa una deshidratación severa. Durante décadas, atletas, médicos y nutricionistas recomendaban evitar el café matutino antes de entrenar o durante días calurosos, basándose en el dogma de que la cafeína actúa como un diurético tan agresivo que termina deshidratando el organismo y vaciando las reservas de agua celular. Aunque la cafeína posee propiedades diuréticas leves que estimulan de forma temporal la filtración en los riñones, diversos ensayos clínicos han demostrado que el impacto neto en la hidratación corporal es prácticamente idéntico al de beber un vaso de agua pura. La razón es ridículamente sencilla. Una taza de café está compuesta en más de un 98% por agua. El líquido consumido al beber la taza compensa con creces la leve pérdida de fluido provocada por la respuesta renal a la cafeína, especialmente en consumidores habituales que han desarrollado tolerancia. Disfrutar de tu taza de café matutina contribuye positivamente a tu ingesta diaria de líquidos sin poner en riesgo tu equilibrio hídrico. 46. El agua con limón en ayunas quema grasa corporal y alcaliniza el cuerpo. Esta pócima milagrosa matutina ha conquistado las rutinas de celebridades e influencers de redes sociales que prometen que exprimir un limón fresco en un vaso de agua tibia en cuanto abres los ojos derretirá mágicamente el tejido adiposo de tu abdomen y transformará el pH de tu organismo. La química biológica arruina este ritual de bienestar, revelando que ningún alimento o bebida tiene la capacidad de alterar el pH de tu sangre, el cual se mantiene rígidamente regulado entre 7.35 y 7.45 por el trabajo constante de tus pulmones y riñones. Si el agua con limón pudiera alcalinizar tu cuerpo de forma drástica, entrarías en un coma metabólico grave antes del mediodía. Asimismo, el jugo de limón no posee enzimas ni propiedades quemagrasas mágicas. La única razón por la que algunas personas bajan de peso al adoptar esta costumbre es porque reemplazan desayunos calóricos o jugos procesados por un simple vaso de agua. El único efecto real y comprobado de beber agua ácida con limón todos los días en ayunas es el paulatino desgaste del esmalte de tus dientes. 47. Los elefantes le tienen un terror ancestral a los ratones. La clásica estampa de la animación clásica donde un colosal elefante de 4 toneladas se sube aterrorizado a una pequeña roca, temblando de miedo y lanzando trompetazos de pánico al ver a un diminuto ratón cruzando el suelo, es una hermosa invención humorística que carece por completo de fundamento en la vida silvestre. En la sabana africana y en las selvas asiáticas, los elefantes conviven a diario con multitud de pequeños roedores, aves y reptiles sin mostrar el menor signo de alteración o pánico. Los experimentos científicos han demostrado que al gigante de la naturaleza no le asusta la presencia de un ratón en sí, sino los movimientos bruscos e impredecibles de cualquier animal pequeño cerca de sus patas. Debido a que la visión del elefante no está diseñada para enfocar objetos diminutos a ras del suelo, un movimiento rápido en su zona ciega puede sobresaltarlo por puro instinto de preservación, exactamente igual que se sobresaltaría un ser humano si algo rozara de pronto sus tobillos en la oscuridad, pero sin que exista ningún trauma específico hacia la familia de los roedores. 48. Las serpientes son hipnotizadas por el sonido de la flauta del encantador. La estampa exótica de las calles de la India que muestra a un habilidoso encantador de serpientes, tocando pacientemente una flauta de calabaza llamada pungi, mientras una cobra real emerge majestuosamente de una cesta bailando al ritmo de la melodía, es un espectáculo puramente visual que no tiene nada que ver con el sentido del oído del reptil. La zoología confirma que las serpientes son prácticamente sordas a los sonidos que se transmiten por el aire. Carecen por completo de oído externo y de tímpanos, por lo que son incapaces de escuchar las notas musicales que emite la flauta. La serpiente no está bailando ni disfrutando del concierto. Se encuentra en una postura de alerta y defensa territorial de combate. El reptil sigue atentamente los movimientos del instrumento,
porque percibe la flauta como una amenaza potencial en movimiento. La cobra balancea su cuerpo de un lado a lado para mantener su mirada fija en la punta del punji y en las manos del músico, respondiendo a las vibraciones que el ejecutante transmite con sus pies sobre el suelo. 49. Todas las abejas y avispas mueren inmediatamente después de picar. Existe el consuelo popular de pensar que cuando un insecto volador nos clava su aguijón en una tarde de verano, al menos ha pagado con su propia vida el atrevimiento de lastimarnos. Esta sentencia de muerte instantánea es una característica casi exclusiva de las abejas melíferas obreras. El aguijón de las abejas domésticas posee diminutas barbas o ganchos en forma de arpón que quedan fuertemente anclados en la piel elástica de los mamíferos, cuando la abeja intenta emprender el vuelo para escapar. El aguijón se desgarra de su abdomen junto con parte de sus órganos internos, provocando su muerte inevitable en pocos minutos. Sin embargo, la abrumadora mayoría del resto de los himenópteros, incluyendo a las avispas, los avispones, los abejorros y las abejas reinas, poseen aguijones completamente lisos. Esta estructura anatómica les permite picar a sus víctimas una y otra vez de forma consecutiva e inyectar su veneno repetidamente sin sufrir la más mínima lesión física ni arriesgar su vida en el intento. 50. Dormir con plantas dentro de la habitación es peligroso porque te roban el oxígeno. Esta antigua advertencia médica de abuela sostenía que mantener macetas o arreglos florales cerca de tu cama durante la noche era una imprudencia grave que podía provocar asfixia o problemas respiratorios severos mientras dormías, bajo la premisa de que las plantas revierten su fotosíntesis en la oscuridad y consumen todo el oxígeno del cuarto. Aunque es científicamente cierto que durante la noche las plantas no realizan fotosíntesis y absorben pequeñas cantidades de oxígeno liberando dióxido de carbono, la escala de este consumo es insignificante. Una planta de tamaño promedio consume una fracción tan minúscula de oxígeno por la noche que necesitarías llenar tu habitación hasta el techo con un bosque tupido para notar alguna diferencia en la calidad del aire. Una persona durmiendo a tu lado en la misma cama o incluso una mascota pequeña descansando en la alfombra consume muchísimo más oxígeno y genera más dióxido de carbono que 10 macetas juntas. Dormir con plantas es perfectamente seguro y saludable. 51. El detector de mentiras o polígrafo es una prueba científica infalible. Las películas policíacas y los programas de televisión han retratado al polígrafo como una máquina mística e infalible, capaz de leer la verdad directamente del cerebro humano mediante agujas que dibujan líneas frenéticas sobre un papel cuando el sospechoso intenta engañar al interrogador. En el mundo científico y judicial real, el polígrafo no mide las mentiras. De hecho, no existe ningún indicador fisiológico único y exclusivo del engaño. La máquina se limita a registrar cambios autonómicos en el cuerpo, como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la sudoración de las manos. El problema fundamental radica en que la ansiedad, el miedo, la vergüenza, el nerviosismo por estar acusado injustamente, o el simple estrés de la situación producen exactamente las mismas reacciones físicas que una mentira. Personas sociópatas o entrenadas pueden mentir fríamente sin alterar sus pulsaciones, mientras pero ansiosas fallan estrepitosamente, razón por la cual la mayoría de los tribunales serios del mundo rechazan el polígrafo como prueba legal. 52. Los seres humanos poseemos única y exclusivamente 5 sentidos. Desde la educación preescolar se nos enseña con insistencia la famosa lista clásica articulada por el filósofo Aristóteles hace más de 2 milenios: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Aunque esta simplificación resulta útil para enseñar biología básica a los niños, la neurología moderna reconoce que la percepción humana es inmensamente más compleja y abarca entre 15 y más de 20 sentidos diferentes. Más allá de los 5 tradicionales, tu cuerpo cuenta con la propiocepción, que es la capacidad consciente de saber exactamente dónde están ubicadas tus extremidades en el espacio sin necesidad de mirarlas. También poseemos la equilibriocepción para mantener el balance mediante el oído interno, la termocepción para percibir las variaciones de frío y calor, la nocicepción para detectar el dolor, la interocepción que te avisa cuando tu vejiga está llena o tienes hambre, y la cronocepción que le permite a tu cerebro procesar el paso del tiempo. 53. Tomar una taza de café cargado o una ducha helada elimina la borrachera al instante. El cine y los mitos populares de fiesta proponen remedios drásticos para sobria a una persona ebria antes de una reunión importante, asegurando que meter al borracho bajo una corriente de agua congelada o hacerle beber una taza gigante de café negro hirviendo neutralizará el alcohol en su sangre de inmediato. La fisiología hepática demuestra que el único factor capaz de reducir la concentración de alcohol en tu organismo es el tiempo. El hígado humano metaboliza el alcohol a una velocidad constante e inalterable de aproximadamente 10 a 15 gramos
miligramos por hora. Ni el café ni el agua helada aceleran las enzimas hepáticas. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que simplemente enmascara la somnolencia del alcohol, mientras que la ducha fría genera una descarga de adrenalina por el impacto térmico. El resultado de estos remedios no es una persona sobria, sino simplemente un borracho mucho más despierto, agitado y peligroso que sigue teniendo exactamente los mismos reflejos lentos y la misma torpeza motora. 54. Usar el teléfono celular mientras cargas gasolina puede hacer explotar la estación. En prácticamente todas las gasolineras del mundo existen letreros luminosos que prohíben estrictamente el uso de teléfonos móviles cerca de las bombas de combustible, bajo la aterradora advertencia de que las ondas de radiofrecuencia o la batería del dispositivo podrían generar una chispa microscópica e incendiar los vapores de la gasolina, provocando una colosal explosión. A pesar de las estrictas normativas de seguridad industrial, no existe un solo caso documentado en la historia de la aviación o la automoción donde un teléfono celular haya provocado un incendio en una gasolinera. Las pruebas científicas de laboratorio han confirmado que los teléfonos modernos funcionan con voltajes extremadamente bajos, incapaces de generar chispas de encendido. La verdadera causa detrás de los raros incendios accidentales al cargar combustible no son los celulares, sino la electricidad estática que acumula el cuerpo del propio conductor cuando entra y sale del vehículo rozando los asientos de tela y toca la boquilla metálica de la manguera sin haberse descargado antes. 55. El cuerpo humano renueva absolutamente todas sus células cada 7 años. Es una idea fascinante y casi filosófica, que suele utilizarse para consolar a quienes buscan un reinicio vital. La creencia de que cada 7 años te conviertes en una persona físicamente nueva, porque absolutamente cada célula de tu piel, huesos y órganos ha sido reemplazada por una versión fresca. Si bien es cierto que el cuerpo se encuentra en un estado incesante de regeneración molecular, la regla de los 7 años es una generalización completamente inexacta. Cada tejido de tu anatomía opera con un reloj biológico radicalmente distinto. Las células del revestimiento estomacal se renuevan cada 3 o 5 días debido al desgaste por los ácidos. La capa externa de la piel se regenera cada 3 semanas, y los glóbulos rojos viven unos 4 meses. Por el contrario, la mayor parte de las neuronas de tu corteza cerebral, las células del cristalino de tus ojos y las fibras del músculo cardíaco te acompañan desde tu nacimiento hasta el día de tu muerte, demostrando que nunca somos del todo nuevos ni del todo viejos. Y así, mientras las certezas que creíamos inamovibles se disuelven suavemente en la quietud de la noche, llegamos al final de nuestro viaje. No hay prisa por entenderlo todo hoy. El mundo seguirá lleno de mitos mañana. Pero por ahora tu único deber es descansar. Si este tiempo juntos te trajo un poco de paz y te ayudó a desconectarte del ruido del día, regálanos un like, suscríbete a cosas que no necesitabas saber y déjanos un comentario contándonos cuál de estas mentiras habías creído toda tu vida. Cierra los ojos, acomoda tu almohada y descansa profundamente. Hasta la próxima.